He colocado una fotografía del río Jordán antes de comenzar este devocional y os voy a explicar por qué. Yo tuve la oportunidad de visitar el río Jordán y la foto que habéis visto la hice personalmente hace exactamente 2 años, en el 2018, en noviembre. Pude visitar Israel, estar en Jerusalén y llegar a estos sitios tan especiales y con tanto carga y tanto contenido espiritual para nuestras vidas. Hace unos 10 años yo estaba pasando uno de los momentos más difíciles en mi vida personal y en mi ministerio. Y desde Argentina, uno de mis hermanos me hizo llegar un devocional titulado Dios en Sandalias, de Christopher Shaw. Este devocional me ha acompañado a lo largo de estos 10 años y es un devocional que se centra exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Y yo quiero basar hoy mi meditación en uno de sus devocionales, o sea que las ideas que voy a compartir no son originales mías, sino que están tomadas de este precioso devocional que recomiendo lo consigáis y lo leáis porque es una verdadera fuente de bendición. Ahora bien, aquel título, Dios en Sandalias, conmovió mi corazón y lo sigue conmoviendo, pero me llevó a mí a investigar y a desarrollar una serie personal estudiando la persona del Señor Jesucristo y la titulé Con los pies en el barro. Con los pies en el barro. Y quiero hacer mención de esto hoy porque me maravilla pensar que el creador del universo se hiciera un hombre, un ser humano, y un día se presentara allí en el Jordán y para ser bautizado él tuviese que descender al río Jordán. Hoy, en la foto que os he mostrado, para llegar al Jordán no tienes que pisar el barro, ni siquiera tienes que mojarte, porque hay construidas allí unas escaleras con madera, con pasamanos, con base de cemento. Incluso mucha gente que quiere bautizarse en el Jordán ni siquiera tiene que meter los pies en el barro, porque bajan a las aguas del Jordán que suavemente pasan por encima de esos escalones de cemento que se han construido para que las personas puedan bautizarse incluso cogidas del pasamano y ni siquiera tienen que, como he dicho, hundir sus pies en el barro. Sin embargo, Jesucristo, el creador del universo, el Hijo de Dios, metió los pies en el barro. Todo un símbolo de lo que Él estaba dispuesto a hacer, a hundirse en el barro de mi pecado, de mi miseria, de mi maldición, para levantarme de allí a una nueva vida. Él gustó la muerte por ti y por mí, por todos nosotros, por el pecado de toda la humanidad. Se hundió en el pozo más hondo y desde allí, cuando su alma estaba anegada, desde allí fue levantado a la resurrección para consumar así nuestro rescate y nuestra salvación. ¿Por qué quiero hablar de esto? Pues precisamente porque el devocional de hoy nos hace pensar en cómo Dios debe romper nuestros esquemas. Aquellos hombres que estaban navegando, que estaban luchando contra la barca, contra las olas en la barca que era azotada por el viento aquella madrugada, de pronto vieron una figura humana que venía caminando a ellos sobre las aguas. Y claro, nosotros no sé si somos suficientemente conscientes de que muchas veces le ponemos límites a Dios. Le encuadramos teológicamente dentro de las cosas que consideramos nosotros que Él puede hacer o no hacer.
Incluso nuestra vida de oración y nuestra súplica está condicionada a esas ideas que previamente nosotros hemos puesto y que se transforman en una especie de limitación para lo que el Señor pueda hacer en nuestra vida. En realidad no tememos afirmar que Dios puede mostrarse como quiera en nuestra vida, en el lugar que quiera y usando los medios que Él quiera. Incluso a veces lo confesamos con entusiasmo y decimos que no tenemos problema alguno en afirmar que para Dios no hay nada imposible y que su poder verdaderamente es ilimitado. Sin embargo, esto no deja de ser un mero ejercicio en probabilidades que verdaderamente consideramos remotas, por no decir imposibles. Que Dios pueda hacer cualquier cosa, ninguno de nosotros lo duda. Pero a la hora de su manifestación, quedamos apabullados por los medios que escoge y entramos en un profundo conflicto con nosotros mismos. Los discípulos llevaban más de 2 años con el Mesías. Conocían bien su rostro. Habían caminado, trabajado, ministrado a la par de Jesús. Y en ese lapso de tiempo habían sobrepasado las oportunidades para estudiar sus rasgos físicos. Sin embargo, cuando el Señor aparece caminando sobre las aguas, dice la Biblia que se llenaron de temor y comenzaron a gritar con angustia: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! No pudieron reconocer a Jesús. Con los pies en el barro. Si tú hubieras visto a Jesús de Nazaret descender en el Jordán al encuentro de Juan el Bautista, hundiendo sus pies en el barro, ¿le habrías reconocido como Dios? Era la misma persona con la cual ellos habían compartido tantos momentos íntimos. Pero no era su persona lo que no reconocían, sino el marco en el cual se estaba manifestando. En medio de un mar embravecido, en medio de una tormenta de vientos y de olas, el Señor aparece caminando, y añaden los otros evangelios que daba la impresión de querer adelantárseles, de ir, de pasar de ellos. Y ellos gritan asustados. ¿Por qué? Porque trascendía lo aceptable. Ni siquiera era imaginable para ellos esa posibilidad, ya que su aparición se dio en una forma completamente antinatural. Ellos no podían reconciliar la imagen de Cristo con lo que veían. Sus estructuras mentales no les permitían ver a Cristo metido en esta escena tan extraordinariamente asombrosa. Descartaron la evidencia de sus ojos y ajustaron lo que veían a los límites de lo que ellos consideraban razonable. Y esta reacción nos da una idea de lo fuertemente condicionados que estamos por los procesos mentales que nosotros elaboramos para entender el mundo en el cual nos movemos. La gente del pueblo de Jesús no podía aceptar que Cristo fuera algo más que un humilde carpintero. E incluso cuando oían sus enseñanzas y sabían de los milagros y las maravillas que él estaba haciendo, se decían: ¿es que este no es acaso el carpintero? ¿Es que no están sus hermanos y sus hermanas, a quienes conocemos, aquí con nosotros? ¿Se debía al hecho de que no era más que un carpintero? De ninguna manera. Era el Mesías, pero los fuertes condicionamientos personales de los nazarenos no les permitían ver a Jesús salvo como un mero carpintero. De la misma manera nosotros, cuando nos hemos formado una idea de cómo son las cosas, difícilmente las modificaremos, aunque la evidencia para demostrar lo contrario sea abundante. Y quizá este sea el mayor impedimento para abrirnos a todo lo que Dios ha preparado para nosotros.
No es que Él esté limitado, sino que nosotros no podemos reconocerlo salvo dentro de algunos pocos contextos predecibles. Para crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que estar dispuestos a que una y otra vez el Señor derribe las estructuras de lo posible y nos lleve a nuevos horizontes. La disposición a dejarnos sorprender por Él debe ser una de las columnas que sustente nuestra experiencia espiritual. El primer domingo de agosto nos visitó ese amado pastor Manuel Sierra, Manolo, y estuvo en nuestra iglesia. Y el título de su mensaje, que ya lo habrán visto más de 100.000 personas en YouTube, se titula Sorpresas Divinas. Y precisamente ese fue el mensaje que él nos transmitió. Iglesia Revive, dejaos sorprender por el Señor. Yo me lo digo a mí mismo, Walter, no limites al Señor. No le pongas límites a las cosas que Dios quiere hacer. Los lunes, los miércoles y los viernes oramos a través de Zoom un grupo de hermanos. Y hay algunos motivos por los cuales llevamos muchos meses orando. Amados hermanos, no le pongamos límites al Señor. Pidámosle que Él obre y encomendémosle en sus manos, sabiendo que Él puede hacer lo imposible. Que Él puede venir y meter sus pies en el barro si hiciera falta, aunque a veces nosotros no estemos dispuestos a hacerlo. Este es el maravilloso Señor y Dios que nos llama a seguirle, a confiar en Él, a buscarle, a abrir nuestro corazón, echar sobre Él nuestras cargas y no caer en el triste error de los discípulos de no reconocerle cuando Él se presente. Oh, qué triste sería pasar de ver la manifestación del Señor sencillamente porque se presenta en un marco que está fuera de mis expectativas. ¿Quiénes somos tú y yo para ponerle esos límites al Señor? Oh, que el Señor nos bendiga y que nos ayude en este día a confiar en ese Dios maravilloso que puede caminar sobre las aguas. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, me conmueve pensar que caminaste junto al Jordán y hundiste tus pies en el barro. Era un anticipo de hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sacarnos del barro espantoso del pecado. Pero hoy sigues haciendo cosas que están fuera de nuestras expectativas. Que podamos confiar en ti sin ponerte límites, sino que estemos dispuestos a dejar que rompas nuestros estrechos moldes y manifiestes tu obra en tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.